A ver, esto no es ningún misterio. Darth Sidious es uno de los Sith más importantes de la historia y uno de los más queridos por los fans de Star Wars. Y como muchos de vosotros sabréis, Darth Sidious ha tenido unos cuantos aprendices a lo largo de su historia. Pero hay uno concretamente que, a pesar de lo que muchos digan, sí que aprendió de Palpatine. De hecho, yo me atrevería a decir que Darth Maul es el verdadero aprendiz de Palpatine, por encima de Darth Vader y de Darth Tyrannus. Pero para poder analizar esto, antes tenemos que hablar sobre la regla de 2. La regla de 2 es una corriente filosófica que estableció Darth Bane, que consistía en que el lado oscuro solo podía estar concentrado en dos usuarios, un maestro y un aprendiz. Este último, cuando aprendiese todo lo que tuviese que aprender de su maestro, acabaría con su mentor y le sucedería para así tomar otro aprendiz y continuar este legado que en algún momento, pongámoslo entre comillas, debería llevar a los Sith a la gloria. Cerramos comillas. La motivación por la cual Darth Bane formó la regla de 2, o al menos la instauró como una corriente filosófica, se debe a que este miró en retrospectiva a lo largo de la historia de los Sith y se dio cuenta de que las corrientes filosóficas que habían aplicado sus predecesores estaban repletas de inconsistencias por todos lados. Parecías un lago, parecías Escocia porque estaba petado de lagos, de lagunas por todos lados. Pero ahora en serio, había inconsistencias como tener miles de usuarios del lado oscuro repartidos por la galaxia y por lo tanto debilitabas al lado oscuro porque estabas repartiendo poder entre muchos usuarios, hasta atacar de cara a un enemigo que te superaba en todos los sentidos. Revan no mires. Sin embargo, la regla de 2 que instauró nuestro amigo Chad Bane no solo consistía en que había dos usuarios del lado oscuro, también los protegía. De hecho, uno de los puntos fundamentales de la corriente filosófica de Bane es que ambos Sith tenían que permanecer en las sombras mientras se repetía el ciclo o hasta que llegasen a cumplir sus objetivos. Y justamente este punto de la corriente de Bane es el que suele utilizar Darth Sidious para hacer cumplir sus planes. Incluso me atrevería a decir que en ciertos momentos lo hace mejor que el propio Darth Bane. La regla de 2 que este impuso dictaba que cuando los Sith llegasen al poder y no tuviesen ninguna oposición a su dominio, es cuando se podían mostrar ante la galaxia y salir de las sombras. Pero incluso en esta posición, Palpatine se mantiene en un perfil bajo y opta por seguir escondiendo la figura de Darth Sidious. Movimiento que personalmente considero muy inteligente, sobre todo porque si se hubiese desvelado como Sith, el pueblo ya no lo hubiese percibido como una figura más distante y ajena a ellos. E incluso seguramente se lo hubiese antagonizado por lo que representan los Sith de la galaxia. Sin embargo, el mantenerse como ese anciano venerable que es el antiguo canciller de la República, que ganó las guerras clon, es una decisión que hizo que muchos sistemas que estaban asociados con la República se dejasen anexionar por el Imperio Galáctico, simplemente por pura continuidad. Pero el tema es ese. En resumidas cuentas, Darth Sidious es un jugador muy inteligente que sabe muy bien cómo utilizar sus cartas. Pero claro, Sidious sigue entre comillas la regla de 2. Y digo entre comillas porque sí es cierto que aplica esta corriente en muchas ocasiones, pero realmente la utiliza como una herramienta en pos de su individualidad y no de la Orden Sith. Sidious en ningún momento pretendía que Dooku o Vader le sucedieran, eran meros títeres a su servicio. Él buscaba la inmortalidad y trascender a la propia fuerza. Y a ver, en parte entiendo que no quisiera que ninguno de ellos le sucediera, porque ciertamente ni Vader ni Dooku aprendieron demasiado de él. Dooku claramente era el que menos instrucción recibió. Sidious nunca pretendió enseñarle demasiado, o sea, eso lo vemos en The Clone Wars, en las novelas, incluso en las propias películas. Se ve que Sidious trata a Dooku un poco como una especie de lacayo. Era un títere que estaba ahí para ser la cabeza visible de los separatistas, y digamos que llamarlo aprendiz y decirle, bueno, soy tu maestro, tal, era más una estratagema como para saciar las ambiciones de Dooku, pero dudo mucho que hubiese realmente una intención más allá de esto. Y en el caso de Vader sí que hay enseñanza y entrenamiento por parte de Sidious, pero porque Vader es un perro fiel y útil, es el brazo de la ley de Sidious. Pero más allá de eso, Vader tampoco es que aprendiese nada a nivel teológico o filosófico sobre los Sith. Pero ojo, porque tampoco le interesaba demasiado. Seamos sinceros, Darth Vader no es que fuese un Sith erudito, como en el caso de Darth Bane. Vader como Sith era una figura bastante normativa dentro de los estándares de la Orden. Ya sabéis, un guerrero implacable, poderoso y con ansias de destruir todo lo que había a su paso. Pero ni muchísimo menos sería un sucesor digno del legado de Sidious. Sin embargo, sí que hay un aprendiz de Sidious que no solo aprendió de él, es que directamente podríamos decir que es su verdadero aprendiz. Efectivamente, estoy hablando de Darth Maul.
Durante el episodio 1 es verdad que el papel de Darth Maul se ve reducido al del típico Sith muy bruto que está cumpliendo lo que le ha encomendado su amo, pero gracias al desarrollo que tuvo el personaje en Star Wars The Clone Wars y en Star Wars Rebels, podemos examinar al personaje y su percepción teológica y filosófica sobre los Sith mucho más a fondo. Los primeros pasos de Maul como Sith no son nada fuera de lo común, aquí tengo que ser honesto. Ya sabéis, Sidious lo entrena, le enseña cosas, pero Maul estaba ansioso. Su sed de sangre era imparable y Palpatine temía que el tonto de su aprendiz lo delatara, porque Maul, pues, en vez de escaparse a ligar con gente o hacer cosas que haría un adolescente, pues se piraba ahí fuera a cometer crímenes de guerra y cosas de ese estilo. Así que Sidious de vez en cuando pues le mandaba a cazar piratas, contrabandista y pues toda clase de parias que lo mantuviesen ocupado. Y al poco pues llegamos al episodio 1, que como he mencionado antes, Maul durante la película no tiene mucho fondo y lo más relevante que le ocurre es que lo parten por la mitad. Como veréis, soy un maestro del humor, pero bueno, ahora os invito a que tengáis muy en cuenta todo lo que hace Sidious durante el episodio 1, sobre todo en la parte de Naboo. O sea, de verdad, tenedlo muy en cuenta, dadle vueltas a lo largo del análisis, porque sus acciones serán el nexo filosófico que en un futuro Maul replicará para ejecutar sus planes. Sidious durante el episodio 1 da comienzo a su campaña de conquista galáctica desde las sombras, como bien indica la regla de 2 de Darth Bane. La primera ficha que se mueve es tras la conferencia de Eriadu, en el 33 antes de la batalla de Yavin, donde el virrey de la Confederación es asesinado por el ataque de un grupo terrorista, y este es sustituido por Nute Gunray, quien se oponía abiertamente a la República. El Senado republicano la verdad es que se encontraba en un punto crítico, digamos que las tensiones estaban en una especie de guerra fría y la Federación de Comercio estaba convirtiendo en un caos todo el comercio del borde medio, y digamos que el cambio de líder a uno todavía más en contra de la República no ayudó demasiado a tomar una decisión con calma. Todo esto Darth Sidious lo vio como un escenario perfecto para empezar a mover sus propias fichas en el tablero de juego, así que en secreto se alió con la Federación de Comercio. Mientras tanto, su alter ego republicano, el senador Palpatine de Naboo, luchó incansablemente hasta que el Senado decidió aprobar la proposición 31814D, lo que permitía la imposición de impuestos a las zonas libres de comercio de la Federación. Sidious, aprovechando la decisión que él mismo había impulsado en el Senado y lo colérica que estaba la Federación, instó a estos últimos que iniciaran un bloqueo en Naboo. El planeta era uno de los más importantes de la República, así que digamos que la Federación dijo, sí, vale, a mí me vale, voy a hacerte caso, que la verdad es que es un planeta que es muy importante para esta gente. Pero lo que ellos no sabían es que Sidious había, digamos, invitado a esta gente a hacerlo por un motivo muy simple, y es que su alter ego republicano representaba a Naboo en el Senado, y si el planeta se veía envuelto en una invasión, el senador Palpatine podría utilizar el sufrimiento de su pueblo para presionar al canciller Valorum y así impulsar su candidatura como canciller supremo de la República Galáctica. Y de hecho, el tablero de juego se nos queda así. En primer lugar tenemos a la Federación de Comercio, con un títere como cabeza visible, bloqueando a Naboo y declarándole la guerra a la República Galáctica. Luego, en la parte de la República Galáctica tenemos al canciller Valorum, que está perdiendo mucha fuerza, y la figura del senador Palpatine tiene tanto poder que acaba sustituyendo a Valorum como canciller de la República. Este escenario que tenemos ante nosotros es un claro ejemplo de por qué Sidious es un jugador político tan temible. Ya les gustaría a muchos personajes de Canción de Hielo y Fuego estar tan basados como aquí el compañero Sidious. Pero es que paraos a pensarlo. Aquí el amigo tiene a dos facciones a su merced y las hace luchar entre sí para ganar poder y afianzarse como líder de la República Galáctica, que al fin y al cabo es la facción pues que controla casi la totalidad de la galaxia. Si hubiese sido al revés, pues se hubiese intentado quedar con la Federación, eso es obvio. Pero es que paraos a pensarlo, es una jugada brillante donde él apenas se ha involucrado, ha estado en las sombras, como bien dicta la regla de 2 de Darth Bane. Sí que es cierto que Palpatine y Sidious al final son la misma persona, por lo que en una parte sí que se está exponiendo a que lo descubran y a que acaben con él, pero incluso con esta costura en su lógica, el resto de la estratagema es una obra de arte. De verdad, es que es demencial. Y no solo es eso. Siento el entusiasmo que estoy ahora mismo echando por los poros, pero es que Sidious es un genio. Naboo no sirvió simplemente para que Palpatine se convirtiera en el canciller de la República. Hay dos puntos destacables en toda la invasión que hemos de tener en cuenta, porque estos puntos fueron elementos muy importantes de cara a propiciar las guerras clon. Y obviamente, todo esto que os voy a decir ahora también está planeado por Sidious. En primer lugar,
La invasión de Naboo dejó claro que la República necesitaba militarizarse y reestructurar la forma en la que se organizaba. Todas estas cosas se solventaron en reformas que, por supuesto, había propuesto Palpatine en el Senado y que convirtieron a la República en un gobierno mucho más cercano a lo que veríamos en el Imperio Galáctico. Al final, mayoritariamente todas esas propuestas eran belicistas. Luego tenemos el caso de la Federación. Sidious sabía que iban a perder la guerra y que eso los llevaría a odiar todavía más a la República, por lo que poco a poco las relaciones se volverían a tensar, pero esta vez con una Federación ansiosa de venganza y mucho más antagonizada que antes. Y ya teniendo claro todos estos cimientos que había ido plantando Sidious a lo largo del episodio 1, toca hablar de cómo Maul aplicó todo lo que había aprendido de su maestro en Mandalore. Alrededor del 42 antes de la batalla de Yavin estalló una guerra civil en Mandalore conocida como la Guerra de los Clanes, un conflicto que enfrentó a dos movimientos políticos de la sociedad mandaloriana. Por un lado tenemos a los nuevos mandalorianos, que eran un movimiento pacifista, digamos que abogaban por renegar de las antiguas tradiciones de su pueblo y pues preferían amoldarse más a cómo estaba la situación política de la galaxia en ese momento. Luego tenemos a los tradicionalistas, que son todo lo contrario a los nuevos mandalorianos. Se aferraban a los antiguos códigos, eran belicistas, portaban estas armaduras que recordaban los viejos tiempos de Mandalore y un largo etcétera. Esta guerra fue un conflicto muy encarnizado que acabó con muchísimas vidas, pero finalmente los nuevos mandalorianos ganaron y los tradicionalistas fueron exiliados. Satine Kryze, que era una de las grandes figuras de este movimiento pacifista, se sentó en el trono de Mandalore y gobernó a su pueblo llevando la paz como bandera política. No obstante, los tradicionalistas no olvidaron su derrota y bajo el liderazgo del gobernador de Concordia, el mandaloriano Pre Vizsla, se formó la Guardia de la Muerte, que prácticamente era lo mismo que los tradicionalistas, pero como con un nombre mucho más chulo. Ya está. Satine Kryze estuvo gobernando pacíficamente durante unas cuantas décadas, pero esto, digamos, que empezó a ir poco a poco hacia una decadencia muy grande. La Death Watch empezó a cometer pequeños actos terroristas en colonias o sistemas colindantes en Mandalore y al final pues digamos que el gobierno de Satine Kryze no era precisamente muy belicista, como ya habréis visto, así que las defensas y las contingencias que tenía ante ellos no eran demasiado buenas. No obstante, la llegada de Darth Maul a Zambar lo cambió todo. Darth Maul y su aprendiz hermano Savage Opress fueron acogidos por Pre Vizsla y los miembros de la Guardia de la Muerte. Comenzaron a congeniar y ambos lados se dieron cuenta de que tenían un enemigo en común, la República y los Jedi. He dicho un enemigo en común porque son como un conjunto, ¿vale? Sé que son dos. No obstante, sin que Pre Vizsla tuviese idea de esto, Maul ya estaba empezando a orquestar su propio plan ajeno a las ambiciones mandalorianas. La primera ficha que mueve Maul en el juego es sumamente interesante. Ya cuenta con la alianza de la Guardia de la Muerte, pero no puede confiar en que les vayan a ser leales. Necesita una contingencia por si Pre Vizsla decide volverse contra ellos, así que opta por unir a los sindicatos criminales más poderosos de la galaxia usando la Guardia de la Muerte. El movimiento es bastante inteligente porque le justifica a Pre Vizsla esta decisión con el hecho de que necesitaban más números para asediar Mandalore. La lógica era aplastante. Además, controlando todos los sindicatos del crimen, controlas el mercado negro, por lo que seguirás manteniendo un perfil bajo si necesitas mover muchísimos suministros sin llamar la atención de la República o de los separatistas. Y esto es lo que tenemos ante nosotros. Utilizando la Guardia de la Muerte, Maul se ha hecho con varios ejércitos criminales y con el mercado negro. Este es un punto muy a tener en cuenta porque el mercado negro es literalmente el equivalente a una fuente infinita de suministros, armamento y dinero. Y no quiero decir tampoco que Maul sea más brillante que Sidious, ya veréis que a lo largo de todo este vídeo Maul comete errores en su plan, pero este movimiento sí que he de decir que es una jugada maestra teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba Maul. De hecho, una de las grandes diferencias que tiene todo este plan con el de Sidious es que el plan de Maul mayoritariamente va sobre la marcha. El Sith tiene que tomar decisiones según avanza la trama, a diferencia del plan de Palpatine, que está también orquestado y los puntos claves son tan importantes de cara a la ejecución del plan que da igual que ocurran algunos imprevistos o algo se salga de madres. Es tan perfecto que cuando todas las fichas se muevan, Sidious gana el juego. No hay otra opción. Volviendo con Maul, tenemos ya a los sindicatos criminales bajo su mando y la frágil alianza con la Guardia de la Muerte. El Sith ya tiene todas las fichas en el tablero y Maul es un jugador que cuando juega con todo.
El plan que tiene Maul para invadir Mandalore es brillante, y además es uno de los ejemplos por los que considero que es aprendiz de Sidious. Lo veréis a continuación. La invasión de Mandalore es bajo un ataque de falsa bandera. Maul utiliza los sindicatos criminales para crear el caos en Sundari, la capital del planeta, lo que demostrará que el gobierno de Satine es débil y no es capaz de defenderse ante unos criminales de los bajos fondos. Ahí es entonces cuando aparece la Guardia de la Muerte. Estos vendrían con un discurso de salvadores que vienen a expulsar a los sindicatos y ganarse a la gente de Mandalore, lo que provocaría la muerte política y pública de Satine y su gobierno. Esto, como recordaréis, es una hazaña bastante similar a la de Palpatine para realizar las reformas de la República tras la invasión de Naboo. El Sith aprovechó la debilidad de la República para mostrar sus costuras y así afianzar todavía más sus propuestas en el Senado. En este caso, Maul aprovecha la debilidad del gobierno de Satine para mostrar sus costuras, acabar con su imagen y reivindicar a la Guardia de la Muerte como los pretendientes más aclamados por el pueblo. Pero tranquilos, que las enseñanzas de Sidious aplicadas en Mandalore no acaban aquí. Maul cada vez está más cerca de conseguir sus planes, pero todavía falta el punto determinante para que todo desemboque en lo que había predicho el Zabrak. De hecho, en esta escena, Maul y Savage discuten sobre el tema. I believe Vizsla will betray us. We have no other choice. We cannot rule openly without drawing the attention of the Jedi. We need Vizsla as the face of our rule. For now. The promise of wealth will find us a new face on Mandalore. You have learned well, my apprentice. Greed never fails to motivate. Y una vez más, Maul nos demuestra que es el verdadero aprendiz de Palpatine. El Sith sabe que a pesar de que Mandalore sea neutral, tiene que mantener el perfil bajo para no llamar la atención. Y la mejor manera de hacerlo es desde las sombras, con un títere que haga de cabeza visible para que la República y los separatistas sigan ignorando los conflictos internos de Mandalore. Otro movimiento por parte de Maul que reafirma todavía más el haber aprendido de las enseñanzas de Sidious. Como recordaréis, el Sith utilizó al virrey Nute Gunray como su títere personal que encubría todos los movimientos del Sith, al igual que un títere mandaloriano haría totalmente invisible a Maul en el panorama político de la galaxia. Tras esto, como Maul una vez más había predicho, literalmente es un Chad, Pre-Vizsla lo acaba traicionando y lo encarcela en prisión, pero fútilmente, porque Maul no solo es que consiga escapar, sino que consigue a un títere sustituto de Pre-Vizsla, el antiguo primer ministro Almec, que había sido encarcelado por corrupción durante el gobierno de Satine Kryze. En mi opinión, Almec es incluso mejor títere que Pre-Vizsla, en primer lugar porque, como vemos durante la serie, a Almec le ningunea a todo el mundo, es un pringao, y además no es alguien que esté demasiado familiarizado en el combate, lo que lo hace prácticamente un niño pequeño al lado de Maul. Dudo mucho que aquí Maul esté rayado con que si Almec lo va a traicionar o le va a intentar pegar una puñalada por la espalda. Y además es un mandaloriano, así que la República y los separatistas seguirán ignorando a Mandalore porque tiene un líder legítimo. Aunque tenga 1000 conflictos internos el planeta, no pueden actuar si lo que sigue ocurriendo como tal son puros conflictos internos. Es una ley que se firmó creo que hace muchísimos años y Mandalore pues mientras un externo no venga y de por saco, ni la República ni los separatistas pueden, entre comillas, meterse en el planeta. Sí que es cierto que por poder pueden, pero eso llevaría a otra guerra, a otro conflicto, y bueno, los mandalorianos precisamente son un enemigo bastante complicado, así que entiendo que ni la República ni los separatistas se quieran meter de por medio. Al final, Maul llega al trono de Mandalore y reta a Pre-Vizsla a un duelo a muerte. Quien gane se queda con el Darksaber, y por lo tanto, quien se queda con el Darksaber se queda con el trono mandaloriano y con la Guardia de la Muerte. Esto es un apunte que hago mientras edito el vídeo, pero ciertamente esto quiere decir que Maul en algún momento se tuvo que informar sobre la cultura mandaloriana. Quiero decir, es algo inteligente, es algo que creo que cualquiera con 2 dedos de frente lo haría, porque te estás entrometiendo en la política de una cultura que es totalmente ajena a lo que eres tú. O sea, es algo bastante lógico dentro de lo que cabe, no es que sea una gran hazaña, pero me he parado a pensarlo y he dicho, joder, si Maul es consciente de esto, porque tiene un pequeño diálogo con Almec en el que deja, digamos, entrever que sabía de la existencia de lo que es el duelo mandaloriano, eso deja bastante claro que al menos se ha informado remotamente sobre las bases de la cultura mandaloriana, que es otro puntito más para dejar claro que Maul es un estratega y un estratega y un intrigante a tener muy en cuenta y digno heredero del legado de Sidious. Pero bueno, como todos sabemos, Maul gana el duelo y ejecuta a Pre-Vizsla. Bo-Katan y otros miembros de la Guardia de la Muerte se rebelan, pero en general la mayoría se quedan con él y ahora, con todo bajo su poder, Maul nombra a Almec su títere y por fin puede gobernar Mandalore a su placer.
A lo largo de todo el juego de intrigas en el que se sumerge Maul, habréis podido comprobar que la invasión del Mandalore está fuertemente inspirada en la invasión de Nabooka y de Osidious. Tenemos a un Sith utilizando a dos facciones contra sí mismas para su propio beneficio, movimientos bajo falsa bandera que reivindiquen todavía más su posición, títeres que encubren la verdadera naturaleza del plan que traman los Sith y un largo etcétera. Maul es el verdadero aprendiz de Palpatine. Ni Darth Vader ni el Conde Dooku llegan a aplicar esto ni remotamente cerca en algún momento de sus etapas como aprendices de Sidious. Maul, sin embargo, aprovecha todo lo que vio y aprendió de su maestro y lo ejecuta de manera soberbia. En el caso de cómo atrae a Obi-Wan podríamos seguir elogiando al Sith. Todos sabemos que Maul solo quiere una cosa y gran parte de su motivación detrás de la conquista de Mandalore es justamente para matar a Obi-Wan. Pero es que la ejecución y la manera de atraerlo también es muy inteligente. Maul vuelve a aprovechar la neutralidad de Mandalore para dejar en fuera de juego a los Jedi y obligar a Obi-Wan a venir solo. Esto gracias a que descubre que él y Satine tienen una especie de pasado juntos, ¿no? Él lo que sabe es que mínimo tienen como alguna especie de amistad muy cercana. Y aún así, en este punto tengo sentimientos encontrados con Maul, porque a pesar de que su plan para tenderle una trampa a Obi-Wan es muy bueno, sigue siendo un movimiento que te pone en peligro y más si sabes que este Jedi no es que sea precisamente un contrincante débil. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, al final la conquista de Mandalore en realidad es un medio para llegar a un fin, pero de todas formas, todo esto que estoy comentando de Obi-Wan da igual. Da igual porque al final todo este castillo de naipes que había construido Maul se acaba derribando cuando Darth Sidious entra en escena. A ver, aquí voy a tener que hablar un poquito de forma distendida sobre el tema de Sidious. He dicho que lo de Obi-Wan da igual, porque ciertamente da igual, es indiferente. Incluso si Obi-Wan no hubiese llegado a ir a rescatar a Satine, Maul hubiese caído. Aquí hay un error por parte de Maul que es una gran falla, creo, en mi opinión. No sé si tendría la habilidad para hacerlo, pero el motivo por el cual Sidious detecta a Maul y sabe que está en Mandalore es porque lo detecta mediante la fuerza, lo percibe. Digamos que Maul está creando tanta acción-reacción en la fuerza, porque esto es algo que es uno de los fundamentos de Star Wars. Tú como usuario de la fuerza, si haces muchos movimientos, si estás como enturbando o digamos creando algún tipo de conflicto en la fuerza, los sensibles a la fuerza lo van a sentir. Y en este caso, Sidious lo siente. Y a ver, esta es una de las enseñanzas que a lo mejor Maul no aplica o a lo mejor no es capaz de hacerlo, pero Sidious sí que se camufla en la fuerza. Sidious es capaz de hacerlo. Es uno de los grandes motivos por los cuales los Jedi no lo sienten. Es cierto que el 99% del tiempo Palpatine está en Coruscant y Coruscant está encima de un antiguo templo Sith, esto es canon. Así que entiendo que eso ayuda todavía más a cubrir su figura dentro de la fuerza. Pero aún así, esto es un gran error por parte de Maul. Tenemos toda una escena en The Clone Wars, es una secuencia entera dedicada a Sidious detectando a Maul en Palpatine, o sea, en Coruscant, perdón. Y no sé, es un fallo que tiene Maul que lo condena prácticamente a la derrota, que condena toda esta campaña en Mandalore, pero es que aún así da igual. ¿Sabéis por qué da igual? Porque aunque Maul haya aplicado todas las enseñanzas de Sidious, aunque Maul haya aprendido muy bien de su maestro, está jugando el juego de Sidious en el tablero de Sidious con fichas muy pequeñitas. O sea, Maul está jugando en el tablero de Sidious con un tablero mucho más pequeño. Imaginaos, el tablero de Maul está en una casilla, en una esquina de lo que es el gran tablero de juego de Sidious. Las Guerras Clon es un tablero mucho más grande y al final Maul se ve superado. No hay más. Maul no puede contra esto. Es algo que está muy por encima de él. Y de verdad, es una verdadera lástima, porque creo que Maul hace un trabajo soberbio con los pocos recursos con los que empieza. Sí que considero que da igual el escenario, Sidious lo seguiría destrozando en cualquier situación. Es muchísimo más habilidoso en la intriga y creando estratagemas que Maul, pero aún así creo que hay que reconocer todo lo que consigue Maul en un lapso de tiempo tan breve. Y bueno, al final, pues como todos sabemos, Maul acaba siendo capturado por Sidious, Savage Opress muere y bueno, ahí están luego los cómics de Sons of Dathomir, donde Maul escapa de las garras de Sidious y Maul vuelve a Mandalore para ese arco final de The Clone Wars. Ahí realmente el plan que tiene Maul es bastante interesante. Aquí ya dejamos este gran tablero de juego. Maul lo que quiere es sobrevivir al caos. Es una frase que me gusta mucho de Maul en el arco de The Clone Wars, y es que ahora lo único que viene es caos y hay que intentar sobrevivir dentro de todo esto. El por qué Maul
vuelve a provocar todo este conflicto en Mandalore y vuelve digamos, a enturbiar la fuerza, es porque se entera de que Anakin es una de las claves del plan de Sidious, ¿vale? Al menos es uno de los puntos a tener en cuenta. Y Maul llega a la conclusión de que si acaba con Anakin, puede al menos desestabilizar un poco el plan de Sidious y joderle. Y al final, si le jode un poco, Maul gana terreno y puede, digamos, sacar más tajada dentro de todo el caos. Pero aún así, Maul sabe que Sidious va a ganar. Es algo que lo tiene totalmente... o sea, está totalmente convencido de que es así y va a ocurrir así. Al final es lo que ocurre. Y no hay nada más. Acaba yendo Ahsoka. Anakin y Obi-Wan van a rescatar a Palpatine en el episodio 3 en Coruscant. Y al final, Maul, por mucho que provoque en Mandalore, acaba solo siendo capturado. Y bueno, luego pues tenemos otra vez esta escena de Maul huyendo de la nave en The Clone Wars. Y luego no sabemos mucho más de él hasta Rebels. Lo único que sabemos de él... bueno, podemos también guiarnos un poco por esta escena de Han Solo, pero es que vuelve con los sindicatos del crimen. O sea, Maul se retira, suda de Mandalore ya totalmente. Mandalore la deja olvidada, ya no es algo que él considere relevante, y lo único que sabemos es que Maul se acaba retirando a los bajos fondos con los sindicatos del crimen, y de nuevo siguiendo la regla de 2 de Bane. O sea, aquí simplemente está haciendo un buen trabajo como Sith. Bueno, sigue parte de la regla de 2, no sabemos, o sea, no lo sabemos, porque repito, este espacio todavía está por tratar, y de hecho yo tengo la teoría de que esta serie de Darth Maul animada, que en Wookiee News ya hemos comentado bastante, creo que va a tratar este espacio, que es el espacio que hay entre The Clone Wars y Rebels, donde no sabemos gran cosa de Maul, salvo que está ahí con los sindicatos criminales. Y yo creo que ahí está simplemente aplicando la regla de 2, en el sentido de esconderse, mantener un perfil bajo, tener un títere, como es Dryden Boss y el resto de cabezas visibles de los sindicatos, y ya está. Maul al final es superado por Sidious, pero como hemos analizado en este vídeo, hace un ejercicio de haber aprendido y de haber comprendido. O sea, es muy distinto estos puntos, porque entiende el por qué lo hace y comprende cómo hacerlo. Y son dos cosas que son muy, muy relevantes y son clave para poder ejecutar todo esto en el contexto en el que encima él se encuentra. De verdad, es brillante. Y pues nada más, ciertamente. Este es todo el análisis de Darth Maul como el verdadero aprendiz de Sidious. Creo que es un análisis muy interesante. Creo que hemos sacado muchas cosas a tener en cuenta. Habrá que ver qué hacen las futuras obras de Star Wars a la hora de tratar a Maul con este tema. A lo mejor dentro de unos años este vídeo podría tener muchísimo más contenido, ¿no? Esto realmente no lo sabemos. De hecho, creo recordar que se rumoreó que Maul podría aparecer en Jedi Survivor, así que habrá que ver. Puede que este vídeo en unos años podría durar, en vez de lo que está durando, 2 horas, 3 horas. No lo sé. Pero bueno, en general hemos visto que Maul claramente es el único aprendiz de Palpatine que ha sabido realmente continuar su legado a nivel teológico y filosófico. A pesar de que Sidious, de hecho, esto en The Clone Wars también lo comenta Maul, pero no sabía todo el plan de Palpatine. Sabía algunas cosas y de hecho gran parte de lo que ejecuta es lo que vemos durante el episodio 1. Es que encima tiene muchísimo más sentido. O sea, aquí Filoni la verdad es que ha hecho un backflip y ha hecho una cosa increíble, porque todo lo que aplica Maul realmente es mientras es aprendiz de Palpatine, o sea, mientras es aprendiz en el episodio 1. No vemos nada de las estratagemas de Sidious en del episodio 3 aplicadas en las estratagemas de Maul. Y de hecho, Maul en The Clone Wars, en el último arco, no tiene ni idea de la Orden 66, por ejemplo. Sabe lo que va a ocurrir a grandes rasgos, pero no sabe el cómo. Sabe más o menos cuáles son los puntos, o sea, y las cosas que van a ocurrir, pero no sabe, digamos, lo que va a llevar a eso. Pero bueno, que me estoy alargando mucho, de verdad. Es un vídeo que me ha llevado mucho tiempo editar, es un vídeo que ciertamente me ha llevado mucho tiempo guionizar, así que espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, y eso. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Como siempre os recuerdo que tengo redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y pues como siempre también os recomiendo leer Wookiee News, bueno, y en general consumir todas las redes sociales de Wookiee News. Tenemos también Twitter, página web, Facebook, Instagram. Wookiee News es uno de los proyectos de los que estoy más orgulloso de mi vida. Es la página web de Star Wars que
considero que trata mejor las noticias, los rumores. Somos muy rigurosos, contrastamos nuestras fuentes, pero eso, nada más. Espero que compartáis el vídeo porque me ha llevado muchísimo tiempo. Dejad comentarios, que eso apoya muchísimo al canal, y si son con vuestras reflexiones mejor. Y eso, un saludo y hasta la próxima.